Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos con un material que, la verdad, genera bastante curiosidad. Son fragmentos del libro Grafología, Sexualidad y Pareja, de Carlos Ramos Gascón, que es perito en psicografología. Y la idea central es, que nuestra escritura, esos trazos que hacemos casi sin darnos cuenta, podrían reflejar aspectos muy íntimos. Exacto. La propuesta que encontramos en estos textos es, digamos, audaz. Sugiere que desde cómo hacemos una letra específica, como la G minúscula, hasta la firma completa, pues podríamos estar revelando cómo vivimos la sexualidad, nuestras dinámicas de pareja. Incluso la compatibilidad, ¿no? Sí, exacto, hasta la compatibilidad con otros. Es una mirada que intenta conectar el gesto gráfico con la psique más profunda. Bueno, nuestra misión hoy es un poco desempacar estas ideas. No vamos a juzgar la grafología en sí, sino entender qué dice este autor en estos fragmentos específicos. Vamos a explorar cómo interpreta él la letra G, qué busca en la firma, en la rúbrica, y cómo toca temas como, problemas sexuales o compatibilidad. Todo desde su perspectiva. Es un análisis a fondo de esta visión grafológica de Gascón sobre la intimidad. ¿Listo para sumergirnos? ¡Lista! Empezaremos justo por la famosa letra G, su estructura, cómo se mueve, digamos, y luego, ampliamos la visión a todo el grafismo, la firma, la rúbrica, y al final vemos cómo los textos abordan los problemas y la compatibilidad, pero siempre basándonos en lo que Gascón expone en el material que tenemos. Perfecto. A ver, el libro le dedica un capítulo entero a la letra G minúscula. Podría parecer un detalle menor, casi insignificante, ¿no? Pero aquí viene lo interesante. Gascón dice que esta letra es casi como un diagrama de nuestra relación con el instinto. ¿Por qué tanta atención a una sola letra? ¿Qué tiene de especial según él? Bueno, la particularidad de la G, según Gascón, y basándose mucho en la simbología espacial de Max Pulver, está en su estructura misma. Pulver dividió la escritura como en zonas, ¿no? La superior, mente, espíritu, creatividad. La media, el yo, lo afectivo, lo cotidiano. Y la inferior, lo instintivo, lo material, lo sexual. Ajá, esas tres zonas. Exacto. Y la G es de las pocas letras que conecta de forma muy explícita la zona media, con su óvalo, que simboliza el yo, con la zona inferior, mediante el pie, o sea, el trazo que baja. Claro, el palito que baja. Ese mismo. Y este puente gráfico, digamos, entre el yo consciente y el mundo instintivo es, para él, la clave de su interpretación en este contexto. Entendido. Es como si la letra dibujara un camino del yo hacia los instintos. Entonces, ¿cómo se analiza la forma concreta de esa G? ¿Qué detalles busca Gascón específicamente? Pues el análisis estructural que propone es bastante detallado. Se fija primero en la proporción entre el óvalo, que está en la zona media, y el pie, en la zona inferior. Lo que él considera ideal es que el pie mida más o menos entre 1.5 y 2 veces la altura del óvalo. Ok. Un pie que sea desproporcionadamente largo, y pone figuras en el libro para ilustrarlo, sugeriría una carga instintiva muy fuerte, quizá abrumadora o difícil de integrar conscientemente para la persona. ¿Y si es al revés? O sea, un pie muy cortito. Claro, un pie corto o incluso casi ausente, que Gascón llama G sin jambaje, o sea, sin pie, señalaría lo contrario. Sería como una inhibición de esa esfera instintiva, quizás por inmadurez afectivo-sexual o por represión o una pasividad muy marcada en ese terreno. Luego está la anchura del pie. No solo cuánto baja, sino qué tan ancho es ese trazo. Un pie estrecho se asocia en su análisis a angustia, tensión o represión en lo sexual. Entiendo. En cambio, un pie ancho indicaría riqueza de sensaciones, expresividad, una vivencia como más plena. ¿Y si es muy ancho? Demasiado ancho. Bueno, un pie exageradamente ancho podría apuntar, según Gascón, a que predomina la fantasía sobre la realidad. Quizás una forma de sublimación, ¿sabes? Donde la energía se vive más en lo imaginario. Y menciona un caso extremo, cuando el pie se reduce a un simple palo vertical, sin curva ni anchura, como en la letra Q. Esto lo interpreta como pobreza o falta de vivencia en el aspecto sexual.
Es fascinante la cantidad de maticias que saca de una sola forma. Y menciona también la base del pie, esa curvita final que hacemos al volver a subir. ¿Qué significado le da a esa parte? Correcto. La base del pie es otro punto clave, sí. Una base curva, amplia, bien formada, sugeriría, desde esta óptica, una canalización adecuada de la energía libidinal, como una culminación satisfactoria, sin bloqueos. Y lo contrario sería... Tela. Y hace una advertencia importante sobre posibles causas físicas, ¿verdad? Sí, eso es fundamental señalarlo. Gascón menciona que si aparecen temblores o torsiones o interrupciones en esa zona del pie de la G, aunque podrían sugerir disfunciones sexuales, es crucial descartar primero cualquier causa orgánica. Hay que ir al médico. La grafología aquí se plantea como un indicio, no como un diagnóstico médico, claro. Bien, creo que la parte de la forma estática de la G queda bastante clara. Pero el libro va más allá, habla de un aspecto dinámico y otro relacional. Es como si la letra cobrara vida en el contexto de la palabra, de la frase. ¿A qué se refiere con eso? Exactamente. El aspecto dinámico se centra en cómo interactúan las dos partes clave de la G, el óvalo, o sea, el yo consciente, y el pie, lo instintivo, lo inconsciente. Por ejemplo, si el óvalo es muy grande en proporción a un pie pequeño o casi inexistente, pues sugeriría que el yo consciente domina o incluso suprime los impulsos instintivos. Gascón apunta que esto a veces se puede observar en personas con fuertes convicciones morales o religiosas que buscan activamente reprimir esa dimensión. Hay otros indicadores dinámicos importantes ahí. Otro punto crucial es el que llama punto de cruce. Es el lugar exacto donde el trazo que baja del óvalo se cruza con el trazo que sube desde la base del pie para conectar con la letra siguiente. Ah, el cruce. Ese cruce. La posición daría pistas sobre el control del impulso sexual. Si está en la zona media, digamos dentro del renglón imaginario, se considera normal. Si está muy abajo, casi tocando la línea de base, podría indicar un control férreo, quizás demasiado represivo. Y si por el contrario el cruce está muy alto, invadiendo el óvalo o incluso por encima, podría señalar que el impulso tiende a desbordar la conciencia. Una dificultad para canalizarlo bien. Es como si el punto donde se encuentran el camino del yo y el del instinto revelara cómo se maneja esa relación. Interesante. Y el aspecto relacional, ¿eso tiene que ver con cómo enlazamos la G con la letra que sigue? Precisamente, el aspecto relacional analiza si hay unión o no entre la G y la letra siguiente, y esto lo interpreta como un reflejo de la capacidad de comunicación y conexión en la esfera afectivo-sexual. Una G bien ligada, que se une de forma fluida, natural, a la siguiente letra, indicaría una buena capacidad para la intimidad compartida. Una sincronía entre lo afectivo y lo sexual en la pareja. ¿Y si no se unen? ¿Si la G queda como aislada? Pues una G desligada, que termina su trazo sin conectar con la siguiente, señalaría, según Gascón, reserva afectiva, introversión en ese plano, quizá dificultad para la entrega emocional o física. El texto menciona que esta forma desligada parece ser más frecuente en la escritura masculina, según lo que él observó. Y luego hay formas más, digamos, complejas o particulares de conexión. Menciona el reenganche en forma de aspa, donde el trazo parece volver sobre sí mismo de forma angulosa para conectar. Eso lo considera un signo patológico de conflicto interno. También describe el pie regresivo que en lugar de ir hacia adelante para conectar, hace como un movimiento hacia la izquierda antes de seguir, interpretado como inmadurez, temor o fijación en etapas anteriores. O el pie enroscado que forma un bucle sobre sí mismo en la zona inferior, visto como un signo de complejidad, narcisismo, coquetería o una relación complicada con la propia sexualidad. Aquí es donde uno piensa. La inclinación de la G también cuenta. Si va para la derecha, recta o a la izquierda. Sí, la inclinación es otro factor, claro, pero la clave está en compararla con la inclinación general del resto del texto. Lo esperable, lo armónico, es que la G siga la misma inclinación que las demás letras. Las divergencias, o sea, cuando no coinciden, son lo que Gascón considera significativo. Por ejemplo. Un ejemplo de divergencia. Imagina un texto que en general se inclina a la derecha, lo que grafológicamente se suele asociar con extroversión, contacto afectivo hacia afuera. Si en ese contexto la G aparece vertical o incluso inclinada a la izquierda, pues señalaría un conflicto interno,
una aparente apertura afectiva que choca con una reserva, inhibición o quizás miedo en el plano instintivo sexual. Ah, ok. O podría ser al revés, un texto general vertical que indica control, reflexión, o invertido, introversión, pero con una G muy inclinada a la derecha, o sea, un impulso hacia la acción sexual. Esto indicaría una disociación, un conflicto entre el sentir o pensar y el actuar en ese ámbito específico. Es un análisis increíblemente detallado, ¿eh? De una sola letra. Pero esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Significa que la sexualidad de una persona se puede leer completamente en su letra G? ¿Es tan simple? No, para nada. Y el propio Gascón, en los fragmentos que tenemos, es bastante claro al respecto. Él enfatiza que la sexualidad, como un aspecto complejo de la personalidad, se manifiesta en todo el grafismo, en el conjunto de la escritura. La G es relevante por esa conexión simbólica directa entre la zona media, el yo, y la inferior, el instinto, pero es solo una pieza del rompecabezas, digamos. De hecho, en otro capítulo, analiza la escritura dividiéndola otra vez en esas tres zonas, las crestas, la parte de arriba de L, T, F, T, etc., ligadas a la mente, fantasía, espiritualidad, el cuerpo central, la zona media de A, O, M, N, vinculada al yo, los afectos, lo cotidiano. ¿Y los pies? Y las pies, exacto, la zona inferior de G, J, P, Y y Z, asociada a lo material, los instintos, la sexualidad. Anomalías, desproporciones o características llamativas en cualquiera de estas zonas pueden ofrecer pistas, pero siempre interpretadas en conjunto, no de forma aislada. ¿Podrías dar algún ejemplo de cómo se interpretan otras zonas en relación a la sexualidad, según lo que dice Gascón? Claro. Por ejemplo, una zona inferior, los pies de las letras, que aparezca sistemáticamente muy desarrollada, como inflada, pesada o desproporcionada respecto al resto. Podría indicar una fuerte carga instintiva, quizás una preocupación excesiva por lo material o sexual o incluso tendencias obsesivas en ese ámbito. Por otro lado, una zona inferior muy reducida, débil, como atrofiada, reforzaría la idea de inhibición o represión. ¿Y sobre la G enroscada que mencionaste antes? Ah, sí. Sobre esa es que, enroscada, el texto recoge que algunos grafólogos la asociaron históricamente con la homosexualidad. Pero Gascón parece más cauto. Él la vincula más bien a una personalidad compleja, quizás con rasgos narcisistas, coquetería o incluso una posible fijación materna no resuelta. Y esto aplicable tanto a hombres como a mujeres. Siempre insiste en la necesidad de prudencia y de no sacar conclusiones deterministas de un solo rasgo. Es muy enfático en eso. Entendido. La G es una ventana importante, según esta visión, pero hay que mirar todo el paisaje, no solo la ventana. El libro también se detiene en la firma y la rúbrica. Estos elementos suelen considerarse muy personales. ¿Qué papel juegan en este análisis de la sexualidad y la pareja? Son elementos cruciales desde esta perspectiva grafológica, sí. La firma se considera la representación del yo íntimo, la identidad más auténtica, más profunda de la persona. Cómo se ve a sí misma y cómo es en esencia. Es como el sello personal. Vale, el yo íntimo. ¿Y la rúbrica? ¿Ese trazo o garabato que a veces añadimos debajo o alrededor? La rúbrica, ese añadido que puede ser un subrayado, un círculo, un adorno complejo o un simple puntito, se interpreta de manera diferente. Gascón la relaciona más con el yo social, o sea, la imagen que queremos proyectar. Pero también, y aquí es relevante para nuestro tema, con el mundo de la fantasía, las aspiraciones, los deseos, incluyendo el plano sexual. Representaría cómo al sujeto le gustaría que fuese su vida o su identidad, más que cómo es realmente. Entonces, la clave está en la relación entre la firma, lo que uno es, digamos, lo real, y la rúbrica, el deseo o la fachada. Exactamente. La interacción entre ambas es muy significativa en este análisis. Por ejemplo, una rúbrica que envuelve completamente la firma podría indicar narcisismo, egocentrismo o una necesidad de protegerse mucho.
Si la rúbrica tacha la firma, podría interpretarse como autocensura, autocrítica fuerte o un conflicto interno donde los deseos o la imagen social anulan o contradicen al yo íntimo. Y si están separadas, firma por un lado, rúbrica por otro, sin tocarse. Una firma y rúbrica claramente separadas, sin contacto, sugerirían una disociación entre el ser íntimo y sus aspiraciones o su fachada social. Podría indicar insatisfacción, como una sensación de que la vida real no coincide con los deseos o la imagen que se proyecta. ¿Y qué pasa si alguien no usa rúbrica? Porque mucha gente simplemente firma con su nombre legible y ya está. El texto de Gascón menciona que la ausencia de rúbrica es común en ciertas culturas, como la anglosajona, y también entre personas de perfil más intelectual o científico. Desde su perspectiva, esto podría indicar varias cosas. Quizás una menor presencia de fantasía sexual o una vivencia más directa, pragmática, más realista de la sexualidad. O tal vez una sublimación de esa energía hacia intereses intelectuales o creativos. No lo presenta como algo necesariamente negativo, sino como un estilo diferente de personalidad que hay que evaluar en el contexto global de la escritura. Y además de la relación entre firma y rúbrica, también analiza detalles como la presión y los ángulos dentro de ellas. Por ejemplo, una presión muy fuerte combinada con ángulos agudos dirigidos hacia la derecha se asocia en este texto con posibles tendencias sádicas de imposición de la propia voluntad, mientras que formas más retorcidas, fallos de presión o ángulos dirigidos hacia la izquierda se vincularían más con tendencias masoquistas, de repliegue o sufrimiento. Vemos que el análisis se va complejizando, va integrando más elementos. El libro no se queda solo en la descripción, sino que aborda directamente los problemas sexuales y la compatibilidad de pareja. ¿Cómo intenta Gascón traducir problemas clínicos o relacionales a signos gráficos específicos? Ese es un paso delicado, ¿no? Muy delicado, sí. Y el autor parece consciente de ello, al menos en los fragmentos que tenemos, porque insiste mucho en la necesidad de prudencia. El capítulo 4 intenta establecer correspondencias. Define problemas como disfunciones sexuales, impotencia, eyaculación precoz, anorgasmia, desviaciones o parafilias, menciona el sadismo y cita la escritura del Marqués de Sade como un ejemplo histórico, analizando su presión y ángulos, o la represión sexual generalizada. ¿Y qué signos gráficos asocia a estos problemas, por ejemplo? Por ejemplo, la represión sexual podía reflejarse, según Gascón, en una escritura general muy apretada, como constreñida entre líneas y entre letras, muy inhibida, con poco movimiento, y sobre todo, con una zona inferior, los pies de G, J, P, muy reducida o simplificada. Por el contrario, las obsesiones sexuales podrían manifestarse gráficamente en una zona inferior exagerada, inflada, desproporcionada, que invade otras zonas, o con formas muy complicadas y retorcidas en esa área. El libro muestra ejemplos gráficos para ilustrar esto. Una escritura muy tensa, angulosa y con poca fluidez en un caso reportado de anorgasmía. Escrituras con la zona inferior muy inflada en casos de obsesión. También analiza la escritura de Oscar Wilde, figura históricamente asociada a la homosexualidad, destacando ciertos rasgos como posibles indicadores de su vivencia particular. Pero Gascón enfatiza que la grafología, desde su enfoque, no diagnostica la orientación sexual como si fuera una patología, sino que podría reflejar aspectos de cómo la persona vive su identidad y sus relaciones. La insistencia es siempre en el análisis global y en no usar signos aislados para etiquetar a nadie. Mucha prudencia. Queda claro ese énfasis en la complejidad y la visión de conjunto. Y llegamos al último punto del material que tenemos, la compatibilidad de pareja. ¿Puede la grafología, según Gascón, decirnos si dos personas harán buena pareja? Suena casi a oráculo. Bueno, el libro aborda esto en el capítulo 5, y lo hace empezando por criticar algunos mitos populares sobre las relaciones. Por ejemplo, desmonta la idea romántica de que los polos opuestos se atraen sea una buena base para una relación duradera. Según Gascón, esa atracción inicial por lo diferente suele derivar, a largo plazo, en relaciones de dependencia mutua, a menudo patológicas, más que en una unión equilibrada y enriquecedora. Interesante crítica esa.
¿Algún otro mito que cuestione? Sí, también cuestiona la idea de que la confianza total y absoluta sea el pilar fundamental y necesario. Argumenta que a veces esa supuesta confianza ciega puede enmascarar una simbiosis poco sana, una fusión donde se pierde la individualidad de cada miembro de la pareja, lo cual tampoco considera ideal para un crecimiento mutuo. Entendido. Entonces, si no son los opuestos ni la fusión total, ¿qué busca la grafología para evaluar la compatibilidad? Desde esta perspectiva. Busca indicios de armonía y de potencial de crecimiento conjunto en las escrituras de ambos miembros de la pareja. No se trata tanto de que las escrituras sean idénticas, sino de que sean compatibles. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, buscaría signos de un nivel de vitalidad similar, que se refleja en la presión, la velocidad, el dinamismo general. Una inclinación de la escritura que sea compatible, no necesariamente la misma, pero que no representen tendencias psicológicas opuestas y conflictivas. Por ejemplo, uno muy extrovertido y el otro extremadamente introvertido y defensivo. Fluidez general, que sugiere adaptabilidad y buena comunicación. Y, por supuesto, se analizan las zonas de la escritura, que no haya desequilibrios extremos o signos de problemáticas profundas como las que mencionamos antes, en uno o ambos miembros que pudieran dificultar la relación. Y presenta ejemplos concretos de esto. ¿Sí? El capítulo analiza casos de 4 parejas. Muestra sus escrituras, identificadas como pareja 1, 2, 3 y 4, con figuras específicas, y va señalando puntos de posible fricción o de buen pronóstico basándose en estos criterios grafológicos. Por ejemplo, en la pareja 4, cuyas escrituras se muestran y que Gascón informa que terminó rompiendo, él señala signos grafológicos de inmadurez afectiva en 1, dificultades de comunicación evidentes en la falta de conexión entre letras en ambos y tendencias psicológicas opuestas, uno dominante y expansivo, el otro sumiso y contenido. Según su análisis, esto hacía prever la incompatibilidad fundamental que finalmente llevó a la separación. Bien, creo que hemos hecho un recorrido bastante completo por las ideas clave que Carlos Ramos Gascón presenta en estos extractos de Grafología, Sexualidad y Pareja. Hemos visto cómo propone interpretar desde los detalles más pequeños de una letra, como la G, hasta la firma, la rúbrica y el conjunto del grafismo, para intentar descifrar aspectos de la sexualidad, los conflictos íntimos y la dinámica de las relaciones. Es un enfoque muy minucioso que conecta estructura, dinamismo y relación en la escritura con la psique. Sí, pero es fundamental reiterar algo importante, ¿no? Lo que hemos explorado es una perspectiva específica dentro del campo de la grafología. La grafología en sí misma es una disciplina con diferentes escuelas, enfoques y, bueno, hay que decirlo, con grados de aceptación científica que varían enormemente. El propio autor, Carlos Ramos Gascón, al menos en estos fragmentos, parece consciente de la complejidad del ser humano. Insiste mucho en no caer en interpretaciones simplistas o deterministas. Él parece usar la grafología como una herramienta de exploración psicológica, conectando sus observaciones con conceptos de la psicología, pero no la presenta como una ciencia exacta ni como un método infalible de diagnóstico o predicción. Para nada. Exacto. Es una lente particular para mirar la escritura y, a través de ella, intentar entender algo más sobre nosotros mismos y nuestras relaciones. Y para terminar, una reflexión que, creo, estos textos invitan a hacer. La idea que subyace es que nuestros deseos, nuestros conflictos inconscientes y aspectos muy íntimos de nuestra sexualidad y forma de relacionarnos podrían estar filtrándose constantemente en la página a través de nuestros gestos gráficos más automáticos, esos que escapan al control consciente. Más allá de aceptar o no estas interpretaciones específicas sobre la G o la firma que vimos hoy, la pregunta que queda flotando es: ¿qué podrían estar revelando las pautas no intencionadas, los patrones recurrentes en nuestra propia escritura, o en la de las personas que nos rodean, sobre las corrientes más profundas de nuestro pensamiento y nuestro sentir? Una pregunta interesante, creo, para dejar abierta.